Buenos días, en este video vamos a revisar los contenidos de diseño de cuadro latino y diseño de cuadro greco-latino. Incluí los dos contenidos porque son muy parecidos entre sí. Vamos a revisarlos de manera comparativa. Primero la abreviación del modelo de diseño cuadro latino, DCL, abreviación del modelo de cuadro greco-latino, DCGL. ¿Cuándo se utilizan estos dos métodos? Bueno, se utilizan cuando estemos haciendo el análisis de un experimento, el cual contiene un factor al cual le vamos a conocer como factor principal, que es algo que nosotros queremos investigar cómo afecta a una variable de respuesta. Y aparte, vamos a tener en el caso del cuadro latino otros dos factores de bloqueo, o en el cuadro greco-latino tres factores de bloqueo. Entonces, el modelo estadístico nos diría, tenemos una variable de respuesta. La variable de respuesta es lo que estamos midiendo del experimento, por ejemplo, el tiempo de ensamble. Para este tiempo de ensamble, pues va a haber un tiempo de ensamble promedio, y después, si estamos variando, por ejemplo, el método, este sería el aporte que el método tiene sobre la media de tiempo. Después, otro factor podría ser el operador que hace el ensamble. Y por último, el orden en el que se hace el ensamble. Eso sería un ejemplo de una variable de respuesta. Va a tener su media, su factor principal y los factores de bloqueo. En el caso del cuadro greco-latino, pues es lo mismo. Tenemos una medida de tendencia central, la media de medición, y cuánto lo está afectando el factor 1, el factor 2, el factor 3 y el factor 4. Normalmente tau representa al factor principal, y gamma, delta y phi representan los factores de bloqueo. Podemos ver aquí en los cuadros, en cómo se arreglan los cuadros, cómo vamos a poder ordenar esta información. Bueno, pues la información, como tenemos 1, 2, 3 factores que pueden afectar a la variable de respuesta, pues tenemos que ordenarlo en un cuadro de esta manera. En esta parte se colocan el bloque 1, estos. En esta parte de acá se coloca el bloque 2. Y ahora la pregunta es, ¿dónde queda el factor principal, que es el más importante que queremos analizar? Bueno, el factor principal queda dentro de la zona en donde se van a colocar las medidas del experimento. Por ejemplo, si estuviéramos tomando el tiempo de un método de ensamble, bueno, aquí pondríamos el método de ensamble A dio tantos minutos, el B dio tantos minutos, el C dio tantos minutos. Todo esto para la primera condición del bloque 2, para la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta condición del bloque 1. Entonces, si ustedes observan una medida, pues ahí van a poder describir todos los factores o todos los niveles de los factores que estamos hablando. Por ejemplo, esta medida se tomó para el método A con el bloque 1, con el bloque 2, perdón, en el nivel 1, con el bloque 1 en el nivel 1 también. O, por ejemplo, esta medida se tomó con el método E en el nivel 3 del bloque 2, en el nivel 3 del bloque 1. En el cuadro greco-latino es similar, solo que aquí va a tener no solo un identificador de método, va a tener dos identificadores. Entonces, este representa un bloque, este representa otro factor de bloque, alfa representa otro factor de bloque, y por último, A representa el factor principal. El factor principal. El orden en el que ustedes denominen a este como factor de bloque 1, factor de bloque 2 o factor de bloque 3 realmente es indistinto. En este caso, los cuadros ANOVA son similares, a diferencia de los grados de libertad. Es un punto que es importante tratar. La suma de cuadrados es similar en ambos casos. Vamos a analizarlo con el cuadro greco-latino. En el cuadro greco-latino dice,
para encontrar la suma de cuadrados de los tratamientos se debe hacer lo siguiente: sumar cada uno de los valores de los tratamientos elevados al cuadrado y dividirlos entre el número de tratamientos. Después le restamos la suma de todos los números medidos elevados al cuadrado sobre el total de datos. Si bien las fórmulas son similares, por ejemplo, para el factor de bloqueo es igual la suma de todos los factores de bloque, por ejemplo, bloque 1, la suma de todos estos factores de bloque, o para el bloque 2, la suma de todos los factores de bloque 2, o para la suma de tratamientos, todos aquellos que tengan una A, por ejemplo, sería la suma de todos los valores de A elevados al cuadrado y divididos entre el número de niveles en el factor, que en este caso pues son 4, o 4 en este, o 4 en estas columnas. Entonces, estas sumas de cuadrados se van a realizar en un video posterior en Minitab para poder hacer inferencia estadística acerca de estos valores. En el caso de los grados de libertad, una forma fácil de analizarlos es preguntándonos: tratamientos, ¿cuántos hay? Entonces, el número de tratamientos menos 1. Por ejemplo, si hay 4 tratamientos, sería 4 menos 1, 3 tratamientos. 3 grados de libertad, perdón. En renglones, ¿cuántos bloques hay en los renglones? Pues hay 6 tratamientos, entonces sería 6 menos 1. Una vez que se llenen todos estos, el del error es K menos 2 por K menos 1. ¿Por qué menciona solo K? Bueno, porque normalmente, o para un diseño balanceado, el número de renglones y columnas debe ser igual. Y por último, el total sería K cuadrada menos 1. El cuadrado medio del error, o los cuadrados medios de tratamiento y de bloques, se obtienen dividiendo el cuadrado medio la suma de cuadrado de tratamiento entre grados de libertad. Y por último, los valores F se obtienen dividiendo el cuadrado medio del tratamiento o del bloque 1 o del bloque 2 entre el del error. Siempre es así. Por último, se obtienen los valores P, y con estos valores P nosotros podemos concluir en este tipo de problemas. Acá en la tabla nova del cuadro grecolatino pues le faltan los cuadrados medios, Fs y Ps, por cuestión de espacio. Sin embargo, pues también las lleva. Bueno, ¿qué queremos probar con estos cuadros? Con estas tablas ANOVA. Bueno, queremos probar hipótesis. Ahora, ¿qué hipótesis vamos a probar? Tenemos la hipótesis nula o la hipótesis alternativa. Acá abajo tengo las explicaciones. Dice hipótesis nula: si esto nos llega a pasar, que el valor que obtengamos de P aquí es mayor que 0.05 para un 95% de confianza, vamos a concluir que las medias de todos los tratamientos son iguales. En otras palabras, si el tratamiento nos da un valor de P de mayor de 0.05, entonces concluiríamos que el tratamiento no está teniendo un efecto sobre la medición. En otras palabras, podríamos modificar lo que querramos en el tratamiento y no le va a pasar absolutamente nada a la medición. O puede ocurrir lo siguiente, que el valor de P sea más chico que 0.05. Eso diría que existen al menos un par de pruebas que son diferentes. Entonces podríamos concluir que los tratamientos sí tienen un efecto sobre la media. Esto mismo aplica para el cuadro grecolatino y se aplica igual tanto para el factor principal como para los factores de bloqueo, independientemente si es un factor principal o de bloqueo. Por ejemplo, acá tenemos 1 principal y 3 de bloqueo. Para todos ellos aplica la misma hipótesis. Ahora, también esta hipótesis se puede poner en función del tratamiento. Es decir, podemos decir, si la hipótesis es nula, entonces diríamos los efectos de los factores sobre la media es 0. Okay, acá lo estábamos poniendo lo estábamos poniendo a la media como referencia. En este caso ponemos al tratamiento como referencia. Es decir,
¿Tiene algún efecto? Sí, no. Si no tiene efecto, pues quiere decir que aporta 0 unidades. Por ejemplo, si el tiempo de ensamble eran 10 minutos y un tratamiento puede restar 5 minutos, pues entonces su tau sería menos 5. En este caso, si nos sale que P es mayor a 0.05, eso implicaría que todos los posibles niveles darían 0. En otras palabras, ese tratamiento no le afecta absolutamente nada a la media. Ahora, si tenemos la hipótesis alternativa, es decir, P es menor que 0.05, entonces existe al menos un nivel en el factor que tiene un efecto significativo sobre la media. En el ejemplo que les comenté del tiempo de ensamble, vamos a decir que tenemos A, B, C y D. Entonces, si este nos da menor que 0.05, que es el caso de la hipótesis nula, diríamos que al menos uno de esos tratamientos hace que el tiempo de ensamble se modifique. Si nos cayera en hipótesis nula, entonces diríamos ninguno de estos tratamientos afecta al tiempo de ensamble. O sea, pueden usar el que ustedes quieran y no le va a afectar nada al tiempo o no va a modificar el tiempo. Bueno, eso es todo por este video. En otro video que voy a subir vamos a resolver un ejemplo de un cuadro grecolatino para ver cómo se pueden aplicar e interpretar estas tablas ANOVA. Gracias.